secado, ahí está, tenemos una, si vale el término, una tapa que lo que hace va a tener tres posiciones, ¿no? En esa tapa ya que les explico. Totalmente cerrada, parcialmente abierta o totalmente abierta. Ese ejemplo trasladado acá, ¿qué va a suceder? Perdón. ¿Qué efecto va a tener? Fíjense que el aire está ingresando por esta dirección. Si esta tapita está totalmente abierta, parte de este aire que está ingresando va a salir por esta parte de acá. Si está parcialmente abierta, si está totalmente abierta, la mayor parte del aire que ingresa va a salir por esta parte de acá. Si está parcialmente, o sea, una parte del aire que ingresa va a salir. Pero si está totalmente cerrada, nada del aire que ingresa va a salir por acá. ¿Cuáles son las consecuencias? Que si está totalmente cerrada, vamos a tener una velocidad máxima, que son ronda los 11-10 metros sobre segundo. Y si está totalmente abierta, vamos a tener una velocidad mínima. Ahora, ¿con qué efecto se tiene eso? Para poder regular la velocidad de entrada de aire. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros hay ciertos procesos industriales que requieren una velocidad determinada, ¿no? Entonces nosotros podemos regular. Después de eso tenemos un anemómetro. No sé si alguna vez han visto un anemómetro. ¿Nunca? Fíjense, este es un anemómetro, ¿ya? Este anemómetro, ¿qué es lo que hace? Tiene un ventilador que, fíjense, si uno lo prende, está cero, ¿no? Dice metros sobre segundo, dice la velocidad y la temperatura. Ese tiene la velocidad. Si entra aire, van a ver cómo va a empezar a variar. Fíjense. Entonces, entra el aire y ese ventilador que está va a medir las revoluciones y hay ya un equipo analógico ahí que ya hace la traducción de los RPM a metros sobre segundo. Entonces, nosotros en este dispositivo, ¿qué tenemos? El elemento de control, que vamos a ver las tapitas, y el elemento de medición. Ya, ustedes ya están en un nivel de ingeniería bastante avanzada, ¿no? Entonces, ustedes saben que nada sirve medir, se controla y se mide, ¿no? Entonces nosotros hacemos eso, ¿ya? Si quieren tener una foto de ese anemómetro, porque eso es bien interesante. Ya tenemos el espacio, ¿ya? Para que escucharon. Ya, ese es un anemómetro, de todas formas está acá abajo, pero está en inglés, ¿no? Solamente tenemos aire a la temperatura, tenemos aire ambiental, ¿ya? Y puede ser como hoy, por ejemplo, que la temperatura, bueno, acá está marcando 20. Puede ser que la temperatura esté muy baja para poder secar. Entonces, ingresa y en esta parte de acá tenemos una resistencia. No sé si alguna vez ustedes han visto esa espiral para poder matar mosquitos. Exactamente igual, solo que con los mosquitos, no es para calentar. Es una resistencia que, ¿qué es lo que se hace? Se le induce corriente eléctrica para que esa resistencia se caliente, pasa el aire, se calienta el aire y ya ingresa a la cámara de secado. En la cámara de secado tenemos la parte 1, la sección 1 y la sección 2, ¿ya? Entonces ingresa ya en este punto va a ingresar aire a la temperatura que nosotros queremos colocar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, tenemos un controlador que si nosotros quisiéramos, adentro de su mochila, si nosotros quisiéramos colocar, por ejemplo, la temperatura de secado a 60, pues utilizamos ese control, ¿no? Entonces lo que hacemos es, dependiendo del producto que nosotros vayamos a secar, podemos determinar qué temperatura. Eso es muy importante para el tema de los alimentos, ¿no? Porque a veces secar uno puede pensar, y en realidad es así, pero uno puede pensar que a mayor temperatura vas a secar más rápido, sí, pero puede ser que ya la parte alimenticia no sea nada favorable, ¿no? Ustedes de alimentos deben saber que se integran las proteínas y el valor nutricional de repente ya no sea lo que se espera, ¿no? Entonces se puede regular. Nosotros en el secador controlamos, medimos la velocidad de aire, controlamos y medimos la temperatura.
se controla porque hay un termómetro en esta parte de acá y hay otro termómetro en esta parte de acá. Medimos la temperatura de la cámara 1 y la cámara 2. ¿Cómo nosotros controlamos la temperatura de la resistencia con inducción de energía eléctrica? Hay un controlador que lo que básicamente hace, mide la temperatura, ¿no? Le dice cuánto es la temperatura, es 60, cuánto nos puso 65, aumentar la resistencia eléctrica, aumentar la inducción eléctrica. Entonces va aumentando y dice, ¿no? ¿Cuánto está a 65? Cortar. Y cuando baja y dice está a 60, subir. Entonces todo el tiempo está funcionando ese controlador en ese diálogo, para hacerlo bien sencillo, ¿no? Pero eso son señales que se va dando. Entonces lo que hace es eso. Entonces fíjense, tenemos también nuevamente el elemento de control y el elemento de medición, que es bien importante. Entonces ingresa a la cámara de secado ya un aire a la temperatura que yo quiero secar. ¿Qué es lo que le falta para poder utilizar este aire? Si bien es cierto nosotros podemos medir la temperatura, sería ideal medir la condición de humedad en este punto. Porque hasta este punto de acá, la humedad ¿cuál va a ser? La humedad del ambiente. Entonces ustedes ingresan acá y van a tener la humedad, no la conocen. Entonces hay unas cuestiones que en el formato de informe que ya les pasé antes ayer, decía, ¿no? Aprendizaje obtenido, sugerencias, algo por el estilo. Entonces ustedes pueden colocar que se puede colocar un higrómetro para medir la humedad. Ahora, higrómetro para medir la humedad relativa. Ahora, ¿para qué? Investíguenlo. Seguramente el ingeniero de la PACA ya les ha hecho a ustedes esos cálculos, entonces va a ser más fácil. ¿Ya? Entonces ingresa el aire a la temperatura que yo quiero. ¿Ya? No está a la humedad que yo quiero. Ingresa, se da el proceso de transferencia de calor y masa a través de la bandeja, como ya les dije, ¿no? Se excita el sólido, entra el aire, se da el proceso de secado y el proceso de transferencia de energía y el proceso de transferencia de masa. Yo les pregunto, porque tanto la ingeniería de alimentos y ingeniería química, sobre todo los químicos, ya han llevado procesos de transferencia. ¿Por qué se da la transferencia de calor en este punto? ¿Por qué creen? El sólido está frío y el aire más se transferencia. Matemáticamente eso cómo se podría hacer. No te digo la forma, sino matemáticamente lo que me estás diciendo cómo se ve. Hay una diferencia de temperatura. Una diferencia de temperatura. Hay transferencia de calor cuando hay diferencia de temperatura. El cuerpo más caliente va a ceder al frío. Por lo menos en este mundo es así, ¿no? No sé cómo será en el espacio o en otro planeta. Pero las leyes que nosotros las leyes. ¿Por qué hay transferencia de masa? ¿Con la humedad? ¿Perdón? ¿Con la humedad? Matemáticamente, ¿cómo se ve eso? Les digo, porque ya ustedes tienen que manejar un lenguaje técnico. ¿Por qué? Ojo que están en evaluación, porque cuando tengan la nota, yo hago evaluación, las preguntas que hago y también el informe, porque la nota que ustedes tengan en el informe, no es, la nota del laboratorio no solamente es el informe, porque seamos sinceros, hay personas que trabajan y personas que no. Entonces, para ser más o menos equilibrado, yo hago preguntas. Que nuevamente reitero, yo les dije, ¿por qué se da la transferencia de masa? Su compañero dice humedad, pero matemáticamente eso cómo se ve. En la primera etapa se absorbe todo lo humedad superficial del sólido. Ya. Pero digo matemáticamente, ¿no? Entonces, para que se dé transferencia de energía, ¿qué da? Diferencia de temperatura. ¿Y para masa? ¿Perdón? Entre el porcentaje de humedad, entre el aire, el medio donde se está secando y el cuerpo que se va a secar. Claro, pero matemática eso es una diferencia, ¿no? Un delta. Pero delta de qué? Porque delta porcentaje ustedes no ven, ¿verdad? Solubilidad entre el aire y el sólido. Concentración, ¿no? O sea, lo que usted dijo está bien, pero no he encontrado, al menos no me acuerdo que diga delta de porcentaje, ¿no? Ustedes llevan delta de concentración. Lo mismo, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando ustedes mezclan dos sustancias. ¿Hay transferencia de masa? Sí hay. Porque si ustedes, por ejemplo, seguramente han visto en el laboratorio, tienen una solución bastante concentrada y otra diluida. ¿Qué va a pasar? La concentrada le va a pasar a la diluida.
Hay transferencia de masa, sí. En todos los procesos industriales, sí. Transferencia de calor, tenemos que analizar. Pero entonces ustedes quédense en la memoria que hay transferencia de energías cuando hay un delta de temperatura, ¿no? Así sea mínimo, pero va a haber. Si hay un delta de concentración, si ustedes lo ven en la ley de Fick, ¿no? La variación. En realidad es una variación de un potencial químico, ¿no? Pero nosotros lo vemos como diferencia de concentración. En realidad es un potencial químico, pero para efectos matemáticos lo ven como diferencia de concentración. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué mecanismo de transferencia de calor ustedes identifican ahí? ¿Por qué? ¿Cómo identifican qué mecanismo de transferencia? ¿Cómo saben A es conducción, A es convección, A es radiación? Pues ya ustedes, tanto ingeniería de alimentos y ingeniería química, ya creo que esto de química creo que es el séptimo semestre, ¿no? Octavo, y de alimentos, octavo, ¿no? Entonces ya prácticamente son ingenieros. Porque ya han pasado las ciencias básicas, ¿no? O sea, ya están en las especialidades, ¿no? Por definición, sabemos que el ¿Por aire, qué? por definición, el aire está pasando y la superficie no se calienta. La única referencia es por el aire. Es la definición de diferencia por convección. Y si pasa agua, Es cuando líquidos y gases transfieren calor a un sólido. cuando tenemos una interfaz fluido-sólido, ¿qué pasa? Convección. Si es sólido-sólido, conducción. Ya después, si hay ondas de propagación por medio del aire, ya es radiación. Yo aprendí que para poder identificar, el que me enseñó eso fue el ingeniero Villán, que paz descanse, no sé si fue su docente, o sea, él dijo, ¿no? Si hay una interfaz sólido-sólido, conducción. Si es fluido-sólido, convección. Y hay que ver si es convección forzada, convección natural, etc. ¿no? Pero ya no, ahí tiene que analizar. Entonces, yo por lo menos identifico si hay una interfaz. Entonces, aquí se va a dar la convección mayoritariamente, es la que predomina. La conducción prácticamente nula. Si hay, para efectos de cálculo, no puede.